Ok. El primer día que se salió. No, pues sí está en sonido todo. Carrillo, el audio. Es que no sé cómo se cuando se sale. Se mueve, pues. O sea, mira, adelante, las muelas se me salía más a mí. Carrillo.
Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inge. ¿Escuchan? Chévere, a ver. Y déjame abrir. A ver. Está Presente. Bernardo Aldeán. Presente. Presente. Andrés Vaquero. Presente. Fabricio Bar. Presente. Presente. Kevin Carrillo. Presente. Chango. Presente. Fuentes. Presente. Ariel García. Presente. García. Presente. Yo. Presente. Inge, disculpe, tal vez nombró Carlos. criollo, ¿por qué no lo escuché? Presente. ¿Quién nombré a criollo? Pero no me respondió. Es Gordillo, que no, sí, o sea, sí me yo solo lo escuchan. escuché hasta Cifuentes, pero no lo escuché que me nombró. Renato Guamán. Presente. Renato Guijarro. Presente. Renato Guijarro. Presente. Ya. María Fernanda León. Presente. Alexis López. Presente. Fausto López. Presente. Felipe Muso. Presente. Alexis Kishpi. Presente. Ok, Alexis Kishpi. Presente. Felipe Muso, presente. Kevin, Kevin Rodríguez. Presente, Inge. Sí, Muso ya te puse. Presente. Salomé Vinuesa. Presente. José Bisuete. Presente. Guido Zambrano. Presente. Inge, Ajá. ¿Alguien dijo algo? Inge, disculpe si se me escucha mi presente, gordillo. Andrade, ¿sí se escuchó presente? ¿Quién me dijo? No te escuché bien. Andrade. Sí, Inge, y Gordillo. Sí, no se te escucha bien, pero listo, ya están ahí. Entonces, Le acabas de ya decir. le subí las diapositivas. No se te escucha nada, la verdad, perdón. ¿El resto lo escucha o no lo escucha? Que yo no lo escucho nada. No, Inge. No, no se escucha, Inge. Bueno, ya. Sí, porque parece que estaba mal lo mío. Inge, a mí no me deja igual descargarme las diapositivas. Sí, profe, no de. Ya les volví a subir. Ayer ya Igual les en la volví a unidad subir. 5, Inge, porque me sigue saliendo error. No sé si. Sí, En la unidad sale, 5. sale como ID de usuario no válido, más información sobre este error. Y no deja de descargar. Tal vez no nos podría mandar por un mensaje, Inge, aunque sea. A ver, déjame ver ahorita. A ver, espérense.
Déjenme, estoy baneando a ver si les pongo esto. ¿Pueden hacer la prueba ahorita, por favor? ¿Qué me dice? A mí que me sigue saliendo error. Rory. O sea, no hay más. Y el regreso es 7:30 del otro día. 10 de la mañana. No hay más. El martes. ¿Ah? El martes. El martes 10 de la mañana. Ya. A ver, aló. Perdón. No se les baja, No, Inge. sigue saliendo error. pero actualicen, ¿no? Sí, ya lo actualizamos. Sí. ¿En dónde le sale el error que me dice? Yo ahorita ya le puse y si no se me baja. No, usted le colocó ahorita como un link, ¿verdad? Pero sale igual como error. Yo estoy haciendo la prueba y si se me baja, ¿no? Ya me bajé. Tengo que darle Le más la prueba. mandé la foto de cómo, o sea, de lo que nos sale, pero no nos deja. Pero... No, sí, pero pues la salgan si vuelven a meter, entonces, por favor. Sí, yo ya volví a salir y a entrar, pero no me deja. Trató a alguien más. Les digo, ahorita ya me acabé de bajar y sí se me baja. Porque antes estaba saliendo ese error, pero ya está generando un cambio. No, Inge, a mí tampoco me deja. Y ya recargué la página, ya hasta me salí y volví a entrar al Evo. A ver, ya le recargué otra vez. Yo puedo ponerle de nuevo. A mí sí me bota. Intentemos de nuevo, por favor. Sigue saliendo lo mismo. A todos. Está como una Sí, sí. URL, ¿no? Sí, Inge, sigue error.
Sí, Inge. Bueno, María Fernanda me acuerdo para tratar de arreglar eso más tarde. Ya. Y le subo las diapositivas. Listo, entonces veíamos los casos en los que se nos genera nuestro resalto hidráulico, ¿no es cierto? En donde recuerden, nosotros decimos que tenemos un resalto hidráulico desplazado, como está en esta imagen, que es el más crítico y es en realidad el que nos preocupa y el que nos obliga a generar el estanque disipador, el cuenco disipador, cuando el tirante a la salida, ¿sí? Cuando hablamos a la salida, nos referimos a la altura conjugada, es mayor a la altura normal de prima 2 del cauce, ¿sí? Entonces ya vamos a hacer un ejercicio de eso para verlo. Y todo esto ya lo vimos en la anterior clase. Debíamos hacer el ejercicio que está aquí. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Nosotros queremos diseñar un estanque disipador de energía, ¿sí? Para el azul vertedero que ya analizamos en clase. Recuerden, este azul vertedero tiene una longitud de 12 metros, un caudal de crecida de 100 metros cúbicos por segundo, una altura P de la cara del paramento frontal de 250. Vamos a suponer que las paredes del estanque van a ser verticales. ¿Por qué creen que se hace esta acotación? ¿Qué me dice? Brandon Aguilar, ¿qué me dices tú? Podemos empezar o sea, asumiendo una velocidad. Asumiendo una... No, yo no le dije cuándo vamos a empezar. A ver, prendan las cámaras, por favor. Estoy haciendo preguntas y me responden cualquier cosa. Pregunté, ¿por qué hacemos la acotación que las paredes del estanque sean verticales? Tal vez para asumir una sección continua. ¿A qué te refieres con continuo? Que le podemos dar una profundidad y sea como un rectángulo. La Exacto, sección. se forma una sección rectangular, ¿no es cierto? También podría ser trapezoidal, entonces aquí está diciéndonos que es una sección rectangular la del agua en ese punto. Entonces, a ver, todavía hay personas que no prenden las cámaras. Necesito controlar que estén atentos. Listo, entonces, ¿cuáles eran los datos que obtuvimos previamente? Bueno, aquí este dato me faltaba. Nos da como dato la altura normal del agua, aguas abajo, que era de prima 2, ¿no es cierto? Pero también le podemos llamar altura normal de sub n, 260 metros. Nuevamente, ¿de dónde obtendríamos este cálculo ya para ustedes? La ecuación de Manning. De la ecuación de Manning o cualquier ecuación que nosotros usemos para determinar canales, que podría ser la de Shesty, ¿no es cierto? Podría ser inclusive la de Hazen-Williams para ciertas características en canales, ¿sí? O inclusive la de Darcy-Weisberg. Ahora, ¿cuáles fueron los datos que obtuvimos en el ejercicio que hicimos en la unidad 4? ¿Cuál es la altura específica? Me parece que era 247 o algo así. La altura del agua también era 230 y algo, según yo. $2.36 era. 236. La H mayúscula. Sí, 2.47.
247, perfecto. T sub O era 486, debería ser. 96 yo tengo anotado. 496. 86. ¿Cuánto? 86 dije. Ya. Y la carga de velocidad serían 11 centímetros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todos claros? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería el primer paso? A ver, nuevamente Brandon Aguilar, ¿qué me dices? Aguilar. ¿Aguilar no está o qué? Bueno, entonces, Felipe Muso, ayúdame tú. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué me dicen? ¿Aló? Sí, a ver. ¿Cuál era la pregunta, por favor? ¿Qué debemos de hacer? Para determinar todo. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El estanque disipador. ¿Qué debemos de hacer entonces? Bernoulli. Bernoulli, ¿en dónde o para qué? Bernoulli entre la parte superior de este azul y la parte inferior. ¿La parte superior cuál? Aquí, Ahí, acá, acá, aquí. arriba, ahí sí. Ya, pongámosle uno. ¿Y la parte inferior? Por el colchón disipador, por esa línea. La parte de crítica. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Vamos a escribir el Bernoulli porque sería carga de velocidad en 1 más carga de presión en 1 más Z1 es igual a carga de velocidad en 2 más carga de presión en 2 más Z2 más la sumatoria de pérdidas que se generan, ¿no es cierto? Entonces, detállame, Felipe, los componentes de esta ecuación. La velocidad en 1 sería 0. Bueno, toda esa componente sería 0. 0. La presión también sería 0. Ya. El Z, o sea, si tomamos de referencia desde arriba, sería 0. 0. De ahí sí habría velocidad 2. Ya, este es un dato. Ya. De ahí presión. De ahí no estoy seguro si habría o no habría. ¿Por qué no estás seguro? Porque por todo el trayecto y cómo aumenta la velocidad en ese tramo, se produciría, o sea, sí se produciría presión, ¿o no? ¿Cuál es tu opinión? Yo siento que no, porque seguiría al aire libre. No, entonces esto sería 0. ¿Y qué más? Y Z2 sería menos P, sería. Menos P.
Y Y las las pérdidas cargas se deberían sacar se debería sacar con, con las fórmulas para sacar cada, ¿Qué cada fórmulas pérdida. utilizarías? La de Manning, Manning, acá. y la otra creo que también. A ver, ahora alguien más. Ayúdame. Renato Guamán, ¿qué opinas tú de la descripción que acabo de hacer, Felipe? Yo creo que sí podría estar bien. Y como ayer veíamos en la teoría, sí podríamos sacar pérdidas por Manning, aunque no tenemos el coeficiente. ¿El coeficiente de qué? El coeficiente de Manning. Ya. Pero no sé, tal vez podríamos suponer que esto es hormigón. Ujú. Y de ahí podríamos obtener el coeficiente de Manning. Creo que si no me equivoco es 0.03. Manning para hormigón está alrededor de 0.013 es, pero el factor, a ver, 0.013 es para hormigón hasta 0.017 normalmente. ¿Sí? Entonces, ¿está bien el análisis que hizo Felipe para Bernoulli? Y sí, yo creo que sí. ¿Sí? Debemos, la carga de velocidad es cero, la carga de presión es cero y Z es cero. Acá tenemos carga de velocidad, pero no tenemos presión y no tenemos, y Z es menos P, ¿sí está bien? Sí, yo creo que sí, porque como estamos en la atmósfera no tendremos presión. En Z1, como estamos en 1, sería cero y no tendríamos... Bueno, lo de la velocidad no estoy tan seguro, pero o sea, sí creo que es un buen análisis. A ver, si ustedes tienen este sistema funcional, ¿tienen velocidad? ¿Tienen velocidad, sí o no? ¿Ah? Sí, Tienen velocidad, entonces debería haber carga de velocidad. sí, en ambos puntos. Ya, entonces sí debería haber carga de velocidad en ambos puntos. Tienen flujo libre. ¿Hay carga de presión? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Cuál es la carga de presión en flujo libre? Cero, porque está dentro de la atmósfera. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Depende desde dónde salga el Bernoulli, Inge. Que en el ¿Por qué punto depende? 1 está. O sea, yo solo tengo carga de velocidad. Y solo por la velocidad se mueve el flujo. No, pero se tendría presión en el punto 2 en tal caso. ¿Cuál sería la presión en el punto 2? Por la acción de la velocidad se generaría. ¿Por la acción de qué? ¿No te escuché bien? Es que, o sea, según como yo lo estoy viendo en el punto 1, que es el nivel de referencia, no tendríamos una velocidad muy bajita, por lo que sería una velocidad, no se podría Este considerar. sería el punto 1. La velocidad aquí sería muy bajita. ¿Eso me estás diciendo? Sí, o sea, según como lo entiendo yo. ¿Y por qué sería muy bajita? Si yo, ¿qué veo aquí? Yo veo una sección transversal baja. ¿Qué va de la mano con una sección transversal baja? Velocidades altas, Inge. Velocidad alta. Velocidades altas, entonces ahí ya tenemos un error. Ujú.
Y acá en 2 que tengo velocidades más altas porque la altura es un poquito menor, entonces ya también hablamos de velocidades más altas. Y, a ver, me preocupa porque yo estoy seguro que se vio canales con, más bien dicho, Bernoulli en canales o en flujo libre. ¿A qué corresponde la carga de presión en canales, en flujo libre? A la altura del agua. A la altura del agua. Entonces, ¿por qué me dicen que la carga de presión es cero? Acá tengo altura del agua y acá tengo altura del agua. ¿Qué me dice? Tuve una confusión con otro tema, Inge, perdón. Está claro para todos que no puede ser la carga de presión cero. ¿Qué dicen? Sí. Entonces, las pérdidas normalmente en estos casos, las pérdidas por fricción se suelen asumir como un porcentaje de la carga de velocidad, normalmente 0.05, un 5%, un 10% de la carga de velocidad. No se producen demasiadas pérdidas porque es de longitud muy pequeña, ¿no? Y realmente, por facilidad, el análisis de Bernoulli no debería ser en función de este punto 1 y este punto 2. Primero porque se van a confundir llamándole 2 acá, ¿sí? Normalmente se hace entre la sección de aproximación, que se le llama A, y entre el punto 1 que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta va a ser la altura en 1. Si ustedes le llaman altura en 2 acá y se genera el resalto, esta también va a ser altura 2 y se les va a generar una confusión. Entonces vamos a asumir un Bernoulli entre la sección de aproximación y la sección 1, que sería la sección de la parte contraída a la zona más crítica. Habiendo dicho eso, ¿está claro para todos? Sí. Ya, por favor, es importantísimo que analicen bien la diferencia entre flujo libre y flujo a presión. Recuerden, en flujo a presión, la carga de presión se genera dentro del conducto. En flujo libre, la carga de presión corresponde a la altura del agua sobre la base. Entonces, tengo carga de velocidad de aproximación. ¿Qué me dicen? A ver, ayúdame. Ariel García, ¿qué dices tú? Tengo carga de velocidad en la sección de aproximación. Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? la velocidad va a ser el caudal para el área de esa sección. Sobre el área de la sección de aproximación sobre 2G, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el área de la sección de aproximación? La que asumimos que sea rectangular o trapezoidal. Quedamos que iba a ser rectangular por facilidad, pero hablamos de la aproximación. También podemos asumir que las paredes del canal de aproximación son verticales, entonces rectangular. ¿Cuál sería esta área? El ancho por la altura de agua. El ancho del río por la altura del agua, que en este caso nosotros le llamábamos TO. ¿Sí o no? Tengo carga de presión en la sección de aproximación. Sí. ¿Cuánto sería? P más HO, minúsculo. P más HO, que corresponde a TO, ¿no es cierto? Y tengo ZA. El nivel se hizo en ese punto, entonces creo que es cero. O sea, Bernoulli es eso, es de ese. Exacto. Perfecto, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a la sección contraída. ¿Tengo carga de velocidad? Sí. Esto sería igual al caudal al cuadrado sobre 2G por el área al cuadrado. Y esta área sería igual a La altura en ese punto por el ancho del canal.
el ancho del canal, que es la longitud del vertedero, ¿no es cierto? Por la altura del agua. ¿Cuánto es la altura del agua en ese punto? Creo que estaba como H1 o no le anoté bien. H1, que es lo que yo estoy buscando. ¿No es cierto? ¿Sí me siguen todos? Y ahora, ¿cuál sería la carga de presión en 1? H1 H1 también, perfecto. ¿Y cuánto sería Z1? Y si quieren, menos P más vamos al H1 gráfico. ¿Cuánto es menos Z1 acá? ¿Menos cuánto? menos P más H1, o sea, menos paréntesis P más H1. P más HO es esto de aquí. ¿Por qué le pones como negativo? Sería cero igual. Es cero porque vamos a partir, y esto es un valor que tienen que asumirlo ustedes, pero podemos partir diciendo que estos dos están a nivel. ¿Sí o no? Es el cauce del río. Si tiene una pendiente, entre estos dos habrán 10 metros, será 15 tal vez. Sí, hasta menos. Entonces, realmente la diferencia va a ser de centímetros. Nosotros podemos partir asumiendo que estos dos están al mismo nivel. Entonces, si están al mismo nivel, yo puedo decir que es cero, como mencionaba su compañero. ¿Sí está claro eso? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen el resto? Porque si se me jalan con uno de esos comentarios de que no hay carga de presión en canales, en el examen sí sería terrible. ¿Qué me dices, Alexis Kishpi? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás claro? Sí, sí. Ya, entonces, em, en cuanto a las pérdidas, como les dije, hay tres opciones. La primera es que se asuma como que es cero y después se puede generar pérdidas como un porcentaje de la carga de velocidad. Y finalmente, la otra opción es calcularlas, ¿sí? Pero normalmente el cálculo es demasiado pequeño el resultado como para compararlo. Entonces aquí por facilidad, ¿qué me dicen? Tomamos como cero, tomamos como 5% o quieren calcularlo. Bueno, calcularlo les quito de la opción porque realmente no podemos gastar demasiado tiempo en eso. ¿Qué me dice? Tomarle como cero para reducir los... Podemos tomarle como cero. Entonces, tengo ya determinada esta ecuación. Entonces, la podemos resolver, ¿no es cierto? Yo tendría caudal al cuadrado, que el caudal es de 100, sería 100 al cuadrado. Sobre el área, el ancho era 14 metros. T sub O era 4,86. Y dos veces la gravedad. Aquí tengo 0, 0. Acá el caudal nuevamente de 100 al cuadrado. El área, la longitud del vertedero que era 12 por H1, que es lo que busco, y 0 y las pérdidas 0. Podemos resolver eso para determinar cuánto es H sub 1. En esencia voy a tener dos respuestas, no, tres respuestas, ¿no es cierto? Porque tengo el área al cuadrado abajo y H1 acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, si las multiplico me da H al cubo. ¿Cuánto nos da? ¿Ya alguien ya sacó?
¿Listo? ¿Ya les sacaron? No es 10.6, Inge. Debería darles tres opciones. La una va a ser alta, la otra va a ser baja y la otra va a ser negativa. Entonces ahí sí tendríamos que ver cuál me están diciendo. Pero 10 me parecería un poco alto, la verdad. A mí un resultado me dio 0.94. 0.94. Que ese probablemente sea el pequeño. ¿Qué otros resultados les dio? ¿Cuánto les da el resto? El otro me dio a mí 4.82. 4.82 parece un valor coherente. Y el otro es negativo, así que de una lo descartamos. ¿Con cuál me quedo? ¿El de 0.94 o el de 4.82? ¿Con cuál me quedo? Respóndanme. A ver, Kevin Carrillo, me toca preguntarles directamente. Necesito movimiento de su El parte. LLB, ¿cuánto era, Inge? Disculpe, creo que anoté mal el dato. 12 Era 20, metros. 12 metros la longitud del vertedero. Ese ejercicio ya lo hicimos hace varias clases. ¿Cuál cogemos? A mí me queda otros valores. Ah, no, sí, me queda 0.7, 0.9. No. Ya. Vamos a asumir que estos están. Yo les veo que están cercanos a la realidad. ¿Con cuál nos quedamos de los tres? Creo que el menor, Inge. ¿Por qué el menor? Tal vez sea el caso más crítico. ¿A qué te refieres con crítico? Porque ese H1, ojo, o sea... ¿Por qué qué? No te escuché. No pagues el Porque... necesito el comentario, a ver. Creo que el menor, Inge. Pero... ¿Por qué el menor? Pues necesito un respaldo para esa decisión de tomar el menor. Necesito que sean analíticos, que analicen No sus sería comentarios. para que, o sea, no haya tanta carga al colchón. Puede ser porque el nivel Va del por agua ahí. antes es de 4.86.
Y es Exacto, por ahí. Si antes tengo 486 por acá, es lógico que tengamos uno de 482 acá. no. No, ¿no es cierto? Entonces, criterio, primerito, imposible. ¿Creen que van a tener un flujo supercrítico en este punto, que es el flujo de supercrítico, con 482 de altura? Probablemente no. Buscamos el punto de flujo supercrítico, ¿no es cierto? El de supercrítico va de la mano con sección transversal baja y velocidad alta. Entonces, esos son los criterios que me llevan a decidir que la altura h de 1 es de 0,94. ¿Sí está claro ahí? Si me siguen todos, esos son análisis que debemos ya realizarlos de manera directa. ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Ya, entonces, siguiente paso, debo determinar el número de Freud, en donde en la sección 1, la sección de flujo supercrítico. Entonces, este número de Freud tiene que ser mayor a 1 para poder tener flujo supercrítico. Velocidad, ¿a qué sería igual la velocidad? Caudal sobre área, ¿no es cierto? Caudal 100. Área, en este caso, dijimos que es la longitud del vertedero por 0,94 que acabamos de determinar. La gravedad la conozco y la altura es 0,94. ¿Cuánto nos da el número de Freud en 1? ¿Cuánto nos da? 2.92 me dio a mí. 2,92, que es mayor a 1, entonces supercrítico. Entonces estamos de acuerdo, tenemos flujo supercrítico que se va a convertir luego en subcrítico. Entonces debo determinar la altura conjugada, D o H, ¿no es cierto? Sabemos que es lo mismo. D sub 2 va a ser igual a D sub 1 sobre 2, que sería 0,94 por la raíz de 1 más 8 veces el número de Freud de 2,92, todo menos 1. ¿Cuánto nos da D sub 2 o llamémosle nosotros H sub 2? A mí me dio 3.44. 3,44 metros. ¿No es cierto? ¿Me siguen todos? Todos estamos hasta ahí mismo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa eso de 3,44? Vámonos al gráfico. Tengo que la altura aquí es de 0,94 metros y la altura conjugada es de, ¿cuánto era? 3,44. Sí. ¿Qué hago con estos datos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Se forma el resalto? ¿No se forma? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me dicen? A ver, Andrés Vaquero, ¿qué me dices tú respecto a esto? Que sí se puede formar el resalto porque la altura jugada es mayor que la altura construida. A ver, la altura, no te escuché bien.
La altura conjugada es mayor que la altura contraída. La altura conjugada es mayor que la contraída. Esto es prácticamente una obligación, digámoslo así. ¿Por qué obligación? Porque tengo flujo supercrítico que se convierte en flujo subcrítico, porque le cambio de pendiente. Entonces, eso es algo que tiene que pasar. ¿Qué hago con esto? ¿Se forma el resalto? ¿Qué me dices tú? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el análisis? Sí se formaría, pero sería un resalto ahogado porque la altura conjugada es mayor que la altura normal del río. Entonces, Hay un resalto ahogado, la altura conjugada, que es esta de aquí, es mayor, me dice, a la altura normal, o de sub n, como quieran llamarle, que era 260 y es un dato, ¿no es cierto? Los 344 es mayor a 260, perfecto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué me dijiste? que como es, o sea, como es mayor la altura del resalto de la altura normal del río, estaría ahogado. En este caso, sí, esta altura es la altura conjugada, es la altura a la que va a llegar el agua después del resalto y la comparamos con la altura normal. Es mayor, esto significa que se desplaza el resalto. ¿Sí está claro? El análisis va bien, pero lo que sucede es que se desplaza. ¿Por qué? Porque el agua viene con mucha fuerza, más fuerza que la que tiene el río normalmente y genera un desplazamiento. Entonces hay riesgo que se desplace el resalto y eso es un caso crítico. Entonces, si es un caso crítico, yo tengo que generar un estanque. ¿Sí me sigue? ¿Sí o no? Ay, que yo me perdí. Comparamos la altura conjugada versus la altura normal. La altura conjugada es mayor a la altura normal, ¿sí? Entonces, si la altura conjugada significa que este gráfico nosotros tenemos que la altura que está aquí, que es la altura que se produce como conjugada respecto a D1, es mayor que la altura normal que tenemos en el río. Entonces, esto genera que la fuerza con la que viene el agua sea mayor a la fuerza que tiene el río y puede producirse un desplazamiento del resalto hidráulico. Entonces, si se genera un desplazamiento del resalto hidráulico, hay el riesgo de que se genere socavación aguas abajo, como les decíamos, ¿no es cierto? Entonces, si se puede generar socavación aguas abajo, nosotros debemos proteger al sistema y por ende generamos un estanque. ¿Sí? ¿Qué significa el estanque? Que yo le voy a bajar el nivel donde tengo la altura 2, D sub 2, H sub 2, para que ésta se pueda igualar a la altura normal. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, le bajo esta altura. ¿Cuánto debería bajarle? Esa se conoce como profundidad del estanque. E sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto le ponemos? Sería 0,84. ¿Por qué 0,84? O sea, porque es lo que debería reducirse para llegar a 260. La lógica nos dice 344 menos 260 debería reducirse 0,84. Sí, perfecto, eso es lo que nos dice la lógica, pero hay que tener en cuenta un factor que si es que yo le hago más alta la espalda del vertedero, ¿no es cierto? Esta es la espalda. Probablemente, más bien dicho, vamos a tener el caso de que como hay una mayor altura que cae el agua, ¿qué va a pasar aquí? La velocidad en 1 se va a incrementar un poquito y la altura en 1 se va a disminuir un poquito. Entonces, preveyendo,
nosotros podemos redondear este valor de 0,84. ¿Les parece? ¿A cuánto le redondearían ustedes? ¿0,9 o 1 metro? Me dicen 0,9, podría ser una buena opción. Si alguien quiere irse a 1 metro, perfecto. Valdría la pena. ¿Qué me dicen? ¿0,9 o 1? Uno por facilidad de construcción podría ser. Me dice 1, hagamos la prueba, ¿no? ¿Podría ser una facilidad de construcción? Sí, pero 90 también es fácil de construir, pero podríamos jugarnos y elevarle un poco a 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro análisis? La misma ecuación de Bernoulli, porque vamos a hacer el mismo Bernoulli, ¿dónde ingresaría este valor de 1 metro? Con negativo en el delta Z. Como un delta Z, sí, pero ¿dónde? ¿Acá positivo, acá positivo? ¿Y por qué? Yo creo que negativo en el lado derecho. Negativo en el derecho, perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el fondo, acá vamos a tener la parte donde está la zona de aproximación y le estamos disminuyendo, ¿sí? Entonces, si este es nuestro nivel de referencia, acá tendríamos un negativo. ¿Está claro para todos? Entonces, vuelvo a hacer el cálculo. ¿Cuánto me da la altura H1 ya con este primer intento de estanque? Nuevamente 3 respuestas, ¿no es cierto? Inge, perdón, ahora toca calcular con 1 metro de estanque. 1 metro de estanque, claro. Pero ¿a qué se debe la pregunta? Ah, no, es que me perdí un ratito, perdón. Entonces, ¿dónde se ve influenciado el estanque? Como dijimos, con un valor de menos 1 acá, o más 1 al lado de la izquierda. Entonces hacemos el recálculo. $0,83. Me da 0,83. Sabemos que la otra opción va a ser mayor y la otra negativa. Entonces, esta tiene que ser nuestra opción a elegir. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ya. Entonces, nuevamente se repite el mismo proceso. Calculo la velocidad caudal sobre área, que sería longitud del vertedero, por 0,83. Y acá tengo 0,83. ¿Cuánto nos da el número de Freud? En 1, ¿no? Yo tengo 3.52. 3,52. Incrementó, el anterior era 2,80 y algo, me parece. ¿Qué significa que incrementó? El de 2. ¿Qué significa que incrementó el número de Freud en 1? A ver, Williams y Fuentes. Que el flujo tiene mayor velocidad. La velocidad está subiendo, que es lo que esperábamos que pase. Entonces, H1 bajó, la velocidad tiene que subir. Ahora calculo la altura conjugada, D sub 2 es igual,
con el valor de 0.83 y 3.52, ¿cuánto me da? Me dio 3.74. 3.74. Obviamente, si se incrementa todo, tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano este incremento de altura con lo que sucede con D1. Si se disminuye D1, tiene que subir D2, ¿no es cierto? Y si es que incrementa la velocidad en 1, también es esperable que se produzca una variación en lo que es D2. Entonces, nuevamente, vámonos al gráfico, tenemos 3.74. Entonces, 3.74 significa que nosotros vamos a tener aquí en la altura conjugada 0.83, en la altura contraída, en la altura conjugada 3.73 era, ¿no? Y en la altura normal 2.60. Pero yo ya le estoy disminuyendo a esto 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener algo así. Entonces, mi altura normal es de 2.60. Mi altura conjugada es de 3.73 y esta altura es de 1 metro. La de acá es de 0.83. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo o no tengo resalto con todas sus características? Sí. ¿Por qué sí? ¿Cuál es el análisis? Se podría decir casi, porque están casi valores iguales, de 3.73 y 3.60. O sea, ¿Sí? Tendríamos que comprobar esta altura de acá con la de acá. Entonces tendría 3.73 menos 1 versus 2.60. Entonces serían 2.73 versus 2.60. Me falla por 13 centímetros. Normalmente lo que nosotros vamos a necesitar que la diferencia sea menor o igual a 5 centímetros. Entonces no cumplimos, tenemos que volver a hacer un ajuste con la altura H, si me siguen todos, o la altura E, perdón. ¿Cuánto le pondrían de altura E? ¿1.15 podría ser? Me dice 1.15, hagamos la prueba, ¿no es cierto? Entonces vamos otra vez a lo de acá. Entonces ayúdenme calculando, ¿no es cierto? Bernoulli menos 1.15 aquí al lado, ¿cuánto nos da H sub 1? $0.817. 0.817, bajó poquito, ¿no es cierto? Ya le bajamos solo 5 centímetros, entonces era esperable. Entonces, nuevamente, caudal sobre área, longitud del vertedero por 0.817. Y acá tenemos 0.817. ¿Cuánto nos da el número de Fludd en 1? 3.60. 3.60. ¿360? Ya. Sí. Es metros, claro. Ya, 360. Perfecto. Entonces, tengo acá de sub 1 0.817 y acá
3.60, ¿cuánto me da de esos dos? Da 3.77. 3.77 metros. Entonces, otra vez, ya no nos vamos al gráfico porque ya lo vimos. 3.77 menos 1.15 es igual a 2.62 versus 2.60. Se cumple, entonces se cumple el resalto. ¿Sí está claro? Entonces podemos decir que nuestro proceso para definir la altura o profundidad del estanque disipador es un proceso iterativo. ¿Sí me siguen todos? ¿Y alrededor de cuánto más o menos sería para definir que el resalto, o sea, si está bien hecho, si se cumple el resalto? 5 centímetros de diferencia, les dije. Aquí tenemos 2, entonces nos quedamos como que sí se cumple. ¿Sí? ¿Sí está clarísimo para todos? Entonces, esas son las características del estanque disipador. Como ven, es de fácil cálculo, nos toca definir ciertas condiciones, pero no se genera ningún problema en su diseño. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de eso? ¿Qué me dice? No, Vieron, es bastante simple. Espero que ya tengan claro el funcionamiento del resalto hidráulico, cómo se lo determina, ¿sí? Cómo sabemos que sí se genera. Nos faltan dos datos más. El uno es determinar la longitud del resalto y el otro el tipo del resalto. El tipo de resalto, ¿cuál era nuestro número de Flood? 3.6 me parece, ¿no es cierto? Entonces se encuentra entre 2.5 y 4.5, entonces es un resalto oscilante, es un resalto que presenta ondulaciones, oscilaciones, ¿sí? Entonces nos dicen, va desde el fondo del salto hasta la superficie, o sea, se genera una buena mezcla de agua desde el fondo del salto hasta la superficie. Se devuelve sin periodicidad, o sea, no se generan ondulaciones con un periodo establecido, ¿sí? Y existen, como les dije, periodos irregulares y ondas grandes. Entonces, es un tipo de resalto, podríamos decirle adecuado, ¿sí? No hay efectos o situaciones problemáticas en ese caso. ¿Y cuál sería la longitud del resalto? Nuevamente, 3.60 era el número de Flood en 1, ¿no? Sí. Nos vamos al diagrama, 3.60, más o menos por aquí. Vamos a ver cuál es la relación entre L sobre D2. Entonces L sobre D2 va a ser igual a más o menos diríamos 5.2, 5.4, 5.6, 5.65 o algo así. Entonces, ¿cuánto era de 2? ¿De altura conjugada? 77. 3.77. Entonces la longitud de mi resalto va a ser igual a 5.65 por 3.77. Esto nos da 21.3. 21.3 metros. ¿Qué piensan de esta longitud? ¿Qué me dice? ¿Qué piensan de esto?
Está poco, está mucho, está más o menos. Alexis López, ¿qué crees tú? Perdón, Inge, que ¿Qué piensas tú de este resultado? me pareciera que estaba bien. Bien, ¿a qué te refieres con bien? Por los decimales varía un poco. Es que a mí me varía, tengo 20, 21, bueno, 20, 90 y algo, pero bueno. ¿Y qué piensas de esto? No, vamos a mandar 21.3, podríamos mandar una longitud de 22 metros. ¿Qué piensas de esto? Pero respecto a qué no entiendo. ¿Qué piensas? Es un resultado, tienes que analizar un resultado. Sí, pero analizarle, viendo qué. Que yo pienso que sí estaría bien, o sea, de acuerdo a las características del azud debido a las alturas y que también hemos determinado que es un tipo de resalto oscilante. Entonces sí cumpliría según la gráfica. Cumple, sí cumple, pero un análisis del resultado está grande, está pequeño, vale la pena. Muy largo, o sea, está muy grande. Muy largo, ¿no les parece exageradamente largo? Si es que esto de aquí es 250, vamos a tener algo así. ¿Cómo puede ser que no le salte a la vista que una losa que dijimos que debería ser de 90 centímetros de espesor tenga 22 metros? Entonces analicen las respuestas, van a tener una estructura de este tipo. Esto es lo que motiva que nosotros utilicemos los dados y dientes deflectores para disminuir esta longitud, que no sea tan grande, porque esto me va a salir carísimo y también me va a ocupar un montón de espacio. Si está claro ahí el análisis, necesito que se vuelvan más analíticos, que empiecen a analizar respuestas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí. Espero que sí, espero que sigan analizando sus respuestas, porque si no se produce un buen análisis, realmente sí pueden tener ahí una limitación importante. Entonces, por favor, espero que analicen bien las respuestas. ¿Alguna duda alguien acerca del estanque disipador? Inge, yo tengo una consulta. O sea, acaba de decir que la longitud es muy grande, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo se podría, o sea, hacer que, para disminuir costos o algo para que no sea tan largo? Colocar dados o dientes deflectores, como decíamos. Si esta es mi estructura, yo puedo colocar aquí un deflector. Un deflector lo que hace es generar algo más o menos así. Este es un deflector. Coloco un dado amortiguador. Coloco otro deflector en la parte posterior que funciona algo. Un salto así, más o menos. Así. Para que salte el agua. Entonces el agua llega, se abre, choca contra este y se vuelve a saltar. Y de esta forma yo puedo reducir longitud. Si está claro, en esencia, nosotros dijimos que esas eran las condiciones que se utilizan para lo que es los disipadores tipo SAF y USB. ¿Sí me siguen? ¿Sí entienden todos ahí? Sí. Inge, ¿y de qué depende, digamos, el dado o el deflector? O sea, sabemos que es la altura, pero ¿de qué dependería el diseño de eso?
Es un diseño bastante simple, simplemente tiene, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo nos dice que la altura en algunos casos se recomienda que sea igual a D1, o sea, la altura H1, ¿no es cierto? Que se separen a una distancia también de 1 entre los dos. Entonces existen ciertas recomendaciones. Son meramente recomendaciones en función de la experiencia y de los diseños que hizo el USBR. ¿Sí está claro ahí? Inge, yo tengo una pregunta. Esa longitud, o sea, no salió muy grande, pero más o menos, ¿cuál sería la longitud ideal? O sea, no ideal, sino que una longitud más coherente. Es que ahí no hay idealidad. Yo no les digo que es incoherente, yo les digo que es gigante. Imagínense el gasto O de sea, por fundir eso, una ajá. losa. Ajá. Sí, o sea, sí entiendo que es costoso, pero, o sea, nosotros para diseñar, eh, y, o sea, tendríamos que poner lo que nos acabo de decir, ¿cómo era? Estos disipadores, Dados o dados, dientes deflectores. eso. Ajá. Entonces, eso hace que reduzca la velocidad, pero eso es o sea, es al momento de poner eso, eso nos indica que cuánto de longitud se puede reducir o cómo. En esencia, lo que se genera en esos casos ya es un cálculo aparte para definir cuánta longitud se va a reducir, dependiendo del tipo de distribución que se haga. Pero lo que quiero que tengan claro es que es una obra gigante. Yo no les digo que no sea ideal, ¿no? Eso es lo que da y esa es la longitud que va a tener el resalto. Pero la cosa es que ya como ingenieros debemos ver, chuta, imagínense, si ustedes multiplican los 22 metros por 12 metros que tiene eso de ancho, y a eso le multiplican por los 90 centímetros, les da 238 metros cúbicos de hormigón. ¿Sí? Entonces ya vamos a decir, chuta, es una obra ya con un montonal de hormigón, ¿no es cierto? Sí se da en la magnitud de 238 metros cúbicos, ¿no? Es un montonal. Y eso Entonces ahora, perdón. dependería también del área, o sea, del terreno donde se vaya a realizar esta obra. Obviamente, porque si el terreno no da, ¿dónde vas a meter los 20 metros? Entonces es un factor importantísimo. Hay que analizar si la obra nos permite, y si la obra no nos permite, tenemos que bajar la longitud. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, tengan en cuenta, esa es la principal desventaja del cuenco disipador. Puede dar longitudes muy largas y eso puede resultar en costos muy altos. Entonces, ahora vamos a pasar a otro, que es el trampolín disipador o el de salto. Acá le he puesto salto de esquí. También como trampolín de lanzamiento se lo suele conocer. Entonces, en esencia, ya hablamos un poquito de este. La disipación se debe a la fricción que se genera entre el agua y el aire. O sea, nosotros hacemos una rampita para que el agua llegue, salte. Entonces, ¿qué pasa? Se abre el chorro de agua, ¿no es cierto? Salta el agua y se abre el chorro de agua. Eso se debe a que ya se está produciendo fricción y la fricción nos sirve para disipar la energía. Y después, toda esta agua cae contra este lecho del río, que va a tener agua. Entonces, este lecho, debido a que va a caer un montón de agua, necesita ser un lecho de buena calidad y normalmente se le conoce como rocoso, porque la roca tiene una buena resistencia a la abrasión. Entonces, ¿cuál es la práctica que se hace ya comúnmente? Es coger piedras de gran tamaño y cuando decimos piedras de gran tamaño, normalmente lo que se busca es que sean rocas con diámetros de entre 2, por lo menos hasta 4 metros, ¿sí? Para que resistan todo el choque del agua. Entonces ahí ya vamos a una desventaja. Este tipo de disipador de energía no se podría hacer en un río que tenga un lecho débil, ¿no? Porque se lo va a comer. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y también en zonas donde no haya rocas de gran tamaño o un material duro para mejorar el suelo. Entonces, como les decía, empleamos cuando el terreno sea resistente. Se busca que la cortina, o sea, la distancia entre el pozo y el vertedero sea considerablemente grande, ¿sí? Y los tirantes en el río que suelen ser no muy grandes.
Lo que les decía de los lechos rocosos, hay que tener mucho cuidado por la erosión, ¿sí? Y una de las ventajas es que no hay que formar un estanque, no hay que formar una estructura gigantesca de hormigón para la disipación, sino simplemente nosotros colocamos nuestro lecho rocoso y provocamos que el agua choque contra este. Entonces, se lo emplea en varios tipos de obras, especialmente donde el área es limitada, ¿no es cierto? Donde no podemos colocar un disipador de 40 metros, de 20 metros o de más, perdón, ¿sí? Y su principal desventaja es que no hay mucha información, no hay investigaciones bien detalladas acerca de esta obra. Entonces, si nosotros queremos adaptar esta obra a nuevas condiciones, se vuelve complicado. Entonces necesitamos generar un estudio experimental, un diseño o modelación. Y esto obviamente es caro. Contar con una modelación para un proyecto específico va a ser caro y eso vuelve o se convierte en una limitante para que estos disipadores sean de gran utilización o de común utilización. Entonces, en cuanto a la clasificación, podemos hablar de pendiente horizontal, que significa que llega a nuestra pendiente y se produce una horizontalidad. Esta normalmente no es muy recomendable. De pendiente adversa, cuando se genera un cambio así, que ya puede ser bastante más común. Y de forma curva, que suele ser la mejor opción porque se produce una transición del flujo mucho más suave. O sea, es más difícil que se generen vacíos o que se generen saltos de agua dentro de esta figura. En función de la planta podemos tener trampolines planos, ¿sí? O prismáticos, en donde nosotros tenemos una sección, esto es una planta, ¿no? Una sección continua. Y divergentes, en donde nosotros tenemos una sección continua que después se abre. La divergencia nos ayuda a que el chorro de agua se abra y de esta forma se produzca mayor disipación por la fricción. Entonces, mientras más disipación de velocidad se produzca por la fricción, nosotros tenemos la ventaja de que la velocidad del agua disminuye y deja de ser demasiado erosiva. Vale la pena también decir que se puede generar un problema cuando nosotros tenemos un trampolín divergente, y es que aquí va a estar nuestra estructura y aquí normalmente tenemos muros de hormigón o tenemos algún sistema para estabilizar nuestra estructura. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a generar una cortina de agua de gran tamaño y existe el riesgo que bajo esta cortina se genere vacío. ¿Por qué? Porque si tenemos caudales muy grandes, no van a permitir ingreso o transmisión de aire. Entonces va a empezar a salir el aire debido a la alta turbulencia que se genera y esto puede generar un vacío. Esto es peligroso porque el vacío puede generar efectos adversos en la estructura y en el cauce del río. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se genera este tipo de estructuras y normalmente lo que se hace es, supongamos que aquí tenemos nuestro chorro de agua, es colocar un sistema de aireación para que no se genere este efecto vacío, ¿sí? Se colocan tubos para aireación. ¿Sí está claro eso? Espero que sí. Entonces, nosotros en el trampolín también podemos colocar ciertos dispositivos, ¿sí? Estos dispositivos nos sirven para mejorar la disipación de energía. Nos dice que se podría mejorar hasta en un 20 o 30%. Entonces es importante, especialmente porque nosotros vamos a tener algo más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Una parte del agua salta, otra parte sigue recta, acá otra parte salta. Entonces, miren, se genera un incremento en las dimensiones del chorro de agua. Entonces, si hay mayor dimensión en el chorro de agua, nosotros tenemos una mejor disipación de energía y eso nos ayuda a proteger que no se erosione mucho nuestro sistema. Entonces, nosotros podemos colocar distintos dispositivos o dientes deflectores como dientes de una pendiente, que son triángulos, ¿no es cierto?, prismáticos. Podemos colocarlos con dos pendientes, una forma curva
o una forma prismática truncada en la parte superior, como vemos aquí. De estas cuatro, ¿cuál creen que sea la mejor opción? Kevin Rodríguez, ¿qué me dices tú? Quizás la de dos pendientes o la de forma curva. ¿Por qué las de dos pendientes de forma curva? Porque al llegar, o sea, al llegar el agua al contacto con esa área es como que se dispersa mejor y llega a hacer que el salto no sea tan fuerte como el de una pendiente. Sí, nos ayuda bastante porque en el de una pendiente tenemos un choque del agua primero aquí y después acá se produce un problema en la transición. En cambio acá es mucho más suave la transición y cuando hablamos de forma curva es mucho más suave aún. Entonces podríamos decir que es la mejor opción, pero en estas tres opciones que tenemos aquí se genera un problema. Y el problema es que normalmente nuestras estructuras son de hormigón, entonces generen una zona recta que sea muy resistente a toda la erosión que va a tener por el agua, ¿sí? Que sea puramente de hormigón, ¿sí? Podemos poner una varilla de refuerzo, podemos tener algo así, como una varilla, ¿no es cierto? Para que refuerce, pero siempre va a haber desprendimientos de hormigón en la parte de más, la parte más fina, ¿no es cierto? Donde se forma la cuchilla. Entonces, en función de esa desventaja, nosotros vamos a decir que la forma prismática es la que mejor resultado da. Además de que la forma prismática nos ayuda a que el salto del agua no genere mucho goteo o un chorro que vaya pegado aquí a la estructura. Si nosotros analizamos la forma más básica, vamos a tener una gran cantidad de agua que chorrea por aquí. En cambio, con esta medida se produce una disminución en ese chorro y en algunos casos inclusive se genera una forma de este tipo, en donde el chorro va a ser mucho menor y hay que tener cuidado con este chorro porque ten en cuenta que va a ser continuo y puede generar lo que es la socavación. ¿Sí está claro ahí? Entonces tengan en cuenta todos estos son aspectos físicos de cómo debería generarse el sistema. Nosotros buscamos con el trampolín generar una disipación de energía en una longitud corta, la longitud es mucho menor, pero hay que tener en cuenta que se va a generar este pozo de socavación, ¿sí? En donde nosotros debemos protegerlo y utilizar materiales de buena calidad para controlarlo. También nos dice que el trampolín deberá estar por encima del nivel de agua del canal de evacuación. ¿Qué significa eso? Que el trampolín genere un salto de agua, ¿no es cierto? Que haya una altura respecto al nivel del agua después del trampolín para que se pueda producir el choque del agua, ¿sí? Si no, hay el riesgo de que se genere un resalto hidráulico y que no se produzca la disipación como nosotros esperamos. Entonces puede ser peligroso, especialmente si ese resalto se desplaza. Necesitamos garantizar una velocidad que permita que se lance lejos del agua. ¿A qué nos referimos con que se lance lejos? Que el agua caiga a una distancia prudente, que se conoce como la longitud del chorro, de la estructura. Esto para proteger a la estructura de socavación. Esto es importantísimo. Normalmente buscamos que el agua caiga con un ángulo de más o menos 30 o 35 grados con lo que es con lo que es nuestro horizontal. Entonces esto es una situación que se busca especialmente para tener una mayor longitud del chorro. Y nos dice también tengamos en cuenta o tengan cuidado con los caudales pequeños. ¿Por qué? Porque un caudal pequeño obviamente va a generar una menor longitud del chorro y hay que analizar que esta longitud del chorro no sea o no caiga muy cercana a nuestra estructura. ¿Sí está claro eso? Sí. Perfecto. Entonces nos dice, debe cumplirse también que el nivel de agua en el tirante del río
para máxima descarga deberá ser inferior a la elevación de la nariz del deflector. Hablamos de la elevación de esta zona de acá, ¿sí? Para que no haya posibilidad de ahogamiento. Es similar a lo que ya hablamos, pero vale la pena tener en cuenta que haya una diferencia de altura acá. Entonces, de esta forma sí se produce lo que es el salto del agua y la disipación por medio del choque del agua contra el lecho rocoso. Hay que tener en cuenta para la cimentación de los trampolines que lo más común es que se utilicen pilotes o dentellones, ¿no es cierto? Estructuras para soportar nuestra estructura. Y nosotros debemos tener en cuenta, aquí como les decía, que el ángulo con la horizontal esté alrededor de 30 a 35 grados. Esto nos ayuda a que se separe más del chorro. Y después que la profundidad del cono, ¿no es cierto?, que se puede generar, deba ser menor a la altura de nuestro cimiento. ¿Por qué? Porque de esta forma aseguramos que si esto se socava, no se lleve a nuestro cimiento, porque esto sería peligrosísimo, ya hablando de una situación crítica. En algunos casos, más bien dicho, en la mayoría de casos, se recomienda que el ángulo teta, que es el ángulo con el que sale el chorro, ¿no es cierto? Si esta es mi estructura, este va a ser el ángulo teta, se encuentre entre 15 y 45 grados. ¿Para qué? Para que se produzca una buena salida del chorro. Y si yo les digo, tengo un problema de que la longitud del chorro podría ser pequeña, ¿con qué ángulo trabajaríamos? ¿Con uno cerca de 15 o cerca de 45 grados? 45. ¿Por qué 45? Ganaría más altura. Porque ganan más altura, sí, pero lo que nos interesa es que gane más longitud. Recuerden que en el tiro parabólico la mayor distancia se logra con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta. A veces también, en algunos casos, nosotros podemos tener la recomendación para evitar que se genere lo que les decía, el vacío bajo la estructura, que se recomienda utilizar una convergencia cuando tenemos, por ejemplo, paredes muy altas que no podamos vencerlas. Convergencia significaría que tengamos un ángulo aquí hacia adentro y se recomienda que máximo este ángulo sea de 10 grados y esto sería para proteger que no se genere la zona de vacíos bajo el manto de agua que se va a generar después de la estructura. Ya hablamos del efecto de vacío. Ese efecto de vacío vale la pena que podría generar un efecto de cavitación también bajo el manto, si es que las partículas de aire tienden a impregnar o a adherir a las paredes de la estructura. Por la presión que se genera podían implosionar y eso puede dañar las paredes de la estructura. Entonces es una situación que también tiene que ser controlada, como les decía, mediante aireación. El problema principal para el diseño del salto de esquí es que no existe una metodología clara para el diseño de la geometría, entonces en esencia solo nos basamos nosotros en recomendaciones. Si nos basamos en recomendaciones, esto genera que haya un cierto rechazo de muchos diseñadores para utilizar este método de disipación de energía, ¿sí? Nosotros vamos a ver las recomendaciones que se dan y tener en cuenta que si es que hay una variación importante en cuanto a las dimensiones de un salto de esquí, nosotros deberíamos generar una modelación para comprobar qué sucede con nuestra estructura. Estas son las recomendaciones típicas para la geometría, ¿no es cierto? Entonces, les decía, el ángulo con la horizontal para la salida normalmente es 30. La recomendación es que esté entre 15 y 45 grados, ¿sí? Cuando se genera esta forma en el diente deflector,
Se recomienda también un ángulo de 30 grados ahí. Tenemos el radio con el que se genera este trampolín, que es una forma circular aquí, en donde nosotros vamos a asumir que se mantiene la misma altura a lo largo de toda la estructura, ¿sí? Hay varias recomendaciones para este radio. Este radio se puede recomendar como de 2.5 a 3 veces la altura del agua de 1. Esta altura se la determina mediante Bernoulli, igualito que en el caso anterior. Otra recomendación es que sea de 4 a 6 veces de sub 1. Entonces ahí nos toca como diseñadores decir, me voy por la grande, me voy por la pequeña, pero nuevamente me entra la duda, ¿no? Y ahora, ¿cuál está bien y cuál está mal? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Después se recomienda que si yo cojo este radio y le genero el punto ya final, podríamos decir, para el diseño de la geometría circular, o sea, aquí se acaba el radio, a un ángulo igual a 30 grados es la recomendación, ¿sí? Con el eje vertical. Entonces es una recomendación que podemos tomar para la geometría, pero nuevamente es una recomendación y nosotros no podemos tomarla como una situación obligatoria. Entonces, aquí les he puesto las medidas de la longitud que se sacan por simple geometría y trigonometría, pero lo que quiero que vean es que para este caso nosotros no tenemos idea de por dónde irnos. Entonces, como les decía, esta es la situación que conlleva a que este método no sea de amplio uso en ingeniería. ¿Sí? Otro dato, otro cálculo importante es que nosotros debemos determinar la longitud del chorro, ¿sí? Para eso nosotros vamos a usar un sistema de ejes en Y y en X, en donde nosotros vamos a determinar la trayectoria del chorro con esta ecuación de acá. Las medidas en el eje Y a partir del punto donde salta el chorro de agua va a ser igual a las medidas en X por la tangente del ángulo alfa que tenemos acá, menos X al cuadrado sobre un coeficiente K, que es de 1 para un chorro teórico, pero debido a las pérdidas de energía, nosotros trabajamos ya en la práctica con 0,9, por 4 veces la altura del agua en 1, la de acá, más la carga de velocidad y por el coseno cuadrado del ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo determino la trayectoria del chorro, y si yo quiero determinar el punto en donde voy a tener mi longitud del chorro, o sea, la distancia respecto a la pared vertical de nuestra estructura, simplemente yo utilizo delta Z negativo como valor de Y y puedo determinar a qué distancia en X se va a generar nuestra longitud del chorro. ¿Sí me siguen con eso? ¿Todos? ¿Sí? Perfecto, entonces, y esto ya hablamos, cuál es la ecuación de la trayectoria y que la distancia más grande en un tiro parabólico viene dada por el ángulo de 45 grados. Entonces, para terminar, simplemente analicemos este proceso de diseño en donde nosotros tenemos que primero debemos definir las medidas y datos, delta Z, que va a ser la altura desde el fondo del trampolín hasta la superficie libre del agua, ¿sí? Esto nos sirve para determinar la longitud del chorro. ¿Cuál va a ser el caudal? ¿Cuál es el ancho de la rápida vertedero? Porque también puede hacerse un diseño para una rápida. ¿Cuál es la altura D1, que es el tirante al final de la rápida? O sea, la altura contraída. El ángulo alfa, que está entre 15 y 45 grados, y el radio que dijimos, normalmente hay una recomendación de este tipo. En algunos libros ustedes van a tener que determinar radios con otra, más bien dicho, van a encontrar radios con otras ecuaciones, sí, o otros rangos, pero vale la pena que tengan en cuenta que todas son recomendaciones en función de lo que hacen los autores. Entonces yo tengo que calcular la velocidad, el número de Froude, ¿no es cierto? Lo mismo que hacíamos para el estanque disipador. Se recomienda cumplir que el número de Froude debe estar entre, en este caso es el número de Froude al cuadrado, creo que aquí tengo un error y les corrijo, está entre 7 y 39 para poder utilizar esta metodología, esto como una recomendación. Sí, este es el número de Froude al cuadrado, aquí me parece que tengo un errorcito, sí, ténganlo eso en cuenta.
Y después hay una ecuación para determinar la posibilidad de que haya cavitación en los deflectores, en donde yo calculo un número de Froude máximo, que va a ser 432 por la altura del agua más la presión atmosférica menos la presión de vapor. Recuerden que estábamos hablando de la posibilidad de cavitación sobre la altura H1 del agua, ¿sí? Teniendo en cuenta que normalmente se puede asumir como que a nivel del mar, yo tengo que la presión atmosférica menos la presión de vapor está alrededor de 10 metros. Entonces yo calculo el número de Froude en 1 y calculo el número de Froude máximo y comparo para ver si se genera la posibilidad de cavitación. No se olviden que el de acá es número de Froude al cuadrado. ¿Sí me siguen todos hasta ahí? Espero que sí. Entonces, creo que por tiempo vamos a quedar hasta ahí, pero les voy a pedir que ustedes para el día de clases que tengamos el siguiente miércoles, porque la siguiente semana hay feriado, que me hagan un análisis de el proceso de diseño para los trampolines, el trampolín disipador. Entonces quiero que ustedes evalúen todo el ejercicio que está acá, ¿sí? Es bastante simple, bastante fácil. Entonces quiero que ustedes me hagan un análisis de eso. Y por otro lado, no se olviden, me parece que ya tenían que entrar el trabajo 3. Sí, está para hoy, pero No, el trabajo 3 les he puesto para el día miércoles siguiente. Ajá. hoy. Para que lo tengan en cuenta. Si tengo que cambiar la fecha, por favor, háganme acuerdo. Pero tienen que entregar el trabajo para el miércoles. Entonces, en ese trabajo yo quiero que venga bien revisado todo lo que son cuencos tipo SAF y tipo USBR para poder avanzar rápido con este tema la siguiente semana. Entonces, tengan eso claro. Necesito que hagan el ejercicio y que traigan un buen trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda de alguien? El trabajo y el ejercicio son aparte, ¿verdad? Los dos aparte, ¿sí? El trabajo lo suben como trabajo 3 y el ejercicio lo ponen en la zona de consultas. Entonces, ¿alguien que no haya estado en lista o que no la haya puesto? Bueno, si no hay más dudas, entonces podemos quedar ahí. Una buena semana para todos. Que les vaya bien en el feriado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.